Hola, ¿cómo estás? Vamos a continuar con tu camino de aprendizaje analizando nuevas formas literarias. En esta sesión nos enfocaremos en el corrido mexicano, realidad y minificción y los grandes escritores de lo mínimo. Para poder ampliar tus conocimientos sobre estos temas, apóyate de tu libro Literatura 1. Consulta el subtema Corrido mexicano, Canto de la Revolución, que se encuentra en el tema 8 y así también los temas 9 y 10. Lee y analiza la teoría de estos temas. Si aún no cuentas con tu libro, no te preocupes. Puedes hacer una investigación de los temas verificando, como siempre, que tus fuentes de información sean confiables. Pausa este video, realiza tu lectura o investigación y al terminar regresas conmigo. Retroalimentando lo aprendido. El corrido mexicano, Canto de la Revolución. Hablemos de corridos. El corrido mexicano es un fenómeno literario y musical cuyo origen podemos encontrarlo en el siglo XIX. Podemos definirlo como una composición lírica de tradición oral, es decir, se crea y se difunde mediante las declamaciones en voz viva. El investigador Vicente Mendoza lo define como una composición de género épico, lírico, narrativo, estructurado en cuartetos de rima variable. Esto quiere decir que a la vez que tiene las características y recursos de la poesía como son la rima, la métrica o los versos, también cuenta con las hazañas de determinados héroes nacionales, lo cual le confiere su carácter épico y narrativo. Sobre el lenguaje de este tipo de composiciones, tratará de ser lo más claro y directo, por lo tanto, empleará un lenguaje popular. Fue en los conflictos armados en donde surgen estas composiciones, primero con la independencia de México y posteriormente en la Revolución Mexicana, ya que el corrido cumple una función de ser un medio de divulgación y comunicación de los ideales y valores que representaba cada héroe o líder de los movimientos armados en el periodo revolucionario. Realidad y minificción. Ahora analicemos a uno de los géneros literarios más recientes, la minificción. Esta surge en México desde la segunda mitad del siglo XX, pero se extendió rápidamente a toda Latinoamérica. Pero antes de adentrarnos en la minificción, debemos definir qué es la ficción y qué es la realidad. Podemos decir que un texto no literario, como una noticia, tiene un carácter más realista por utilizar más la función referencial, es decir, trata de describir eventos y personas que pertenecen a una realidad objetiva. Por el contrario, la ficción literaria hace uso de la función emotiva y poética para construir una realidad simbólica, es decir, para comunicar una idea o sentimientos del autor, puede crear en su obra un mundo alterno, cuyas restricciones y posibilidades solo son posibles dentro de este. Como ya lo denota el prefijo mini, una de las características más evidentes de la minificción es la brevedad de estas composiciones. El teórico Lauro Zavala define los cuentos cortos como aquellos de 1000 a 2000 palabras, cuentos muy cortos de 200 a 1000 palabras y cuentos ultra cortos de 1 a 200 palabras. Por lo tanto, sería dentro del cuento ultra corto en donde situamos a la minificción. Según el teórico David Lamanovich, podemos identificar al menos 3 rasgos muy básicos que comparten las minificciones, y estos son: 1. La brevedad o conclusión. Para ello, los autores utilizan diversos recursos retóricos, como la elipsis, la condensación y la alusión, en busca de transmitir una idea concreta. 2. La narratividad. Es decir, que para contar una historia, esta tiene que tener una estructura narrativa coherente tanto en tiempo, espacios, personajes y una trama. Y 3. La ficcionalidad. Este rasgo apuntará sobre todo a la capacidad creativa del autor
para imaginar realidades alternas, las cuales tendrán sus propias reglas de funcionamiento y simbolismos. Además de las características básicas, el investigador Lauro Zavala menciona las siguientes características en las minificciones. Títulos enigmáticos, por lo cual a veces no queda claro cuál es el tema concreto de la minificción. Un final abrupto. Esto obliga a que el lector participe de manera activa para completar la historia. Hipotexto parodiado, pues las minificciones a veces parodian la estructura formal de otros textos, como los instructivos, las entrevistas, las recetas de cocina o las definiciones de un diccionario. Hipotexto reciclado, ya que también es común que las minificciones recreen historias literarias muy conocidas y populares, dándoles con ello nuevos finales, interpretaciones, personajes o acciones. El uso de la ironía, ya que con este recurso retórico es ampliamente utilizado en la ficción, pues mediante la voz narrativa o la ambigüedad en el significado de las palabras se infiere lo contrario a lo que se dice literalmente. Y por último, la multiplicidad de significados, pues estos textos contienen diversas interpretaciones, ya sea porque las palabras mismas o varios elementos narrativos que tienen un carácter simbólico oculto. Los grandes escritores de lo mínimo. Como lo mencionamos antes, nuestro país es considerado la cuna de la minificción. Esto se debe a las novelas fragmentarias, es decir, en donde la historia se cuenta a partir de muchos fragmentos que asemejan la estructura de los cuentos clásicos. Como esta estructura tenemos la obra Cartucho, de la autora Nelly Campobello, de la cual ya analizamos 2 cuentos en la sesión anterior. En esta obra no es necesario leerla completa para poder entenderla y disfrutar determinados fragmentos, pues estos funcionan tan bien como cuentos autónomos. Dentro de esa misma modalidad se encuentran las novelas Varia Invención y La Feria, de Juan José Arreola, las cuales están compuestas de varios relatos breves. Por otra parte, Julio Torri también es otro de los grandes íconos de este género. Este autor tiende a una especial destreza con el uso de la ironía, como lo muestra en su primer libro titulado Ensayos y Poemas, el cual, irónicamente, no tiene ningún poema o ensayo, sino que es una antología de cuentos breves. Otro de los grandes estandartes de este género es el escritor Augusto Monterroso, quien, con base en el uso de palabras e ironías, logra romper las expectativas del lector a partir de la reformulación de varias tradiciones literarias. Muestra de ello es su primera obra de cuentos literaria, Obras completas y otros cuentos. Finalmente, podemos mencionar al escritor René Avilés Fabila como uno de los grandes talentos contemporáneos de este género. Fue alumno de Juan José Arreola y su obra rebasa los 400 cuentos reunidos en 25 antologías. La primera, Hacia el fin del mundo, y la última, De sirenas a sirenas. En sus obras, este gran miniaturista del relato refiere los finales sorpresivos para que el lector contribuya al terminarlos. Aplicando lo aprendido. Es momento de aplicar lo aprendido en esta sesión. Esto lo haremos a través de tu libro en las actividades 16, 17, 18, 19 y 20. Realiza cada una de estas actividades para fortalecer tus conocimientos. Al terminar, ingresa a la plataforma GER y en la sección Tareas realiza la actividad 17. Al terminar, envíala a tu profesor como evidencia de esta sesión. Por último, no olvides realizar la actividad integradora del corte. En esta realizarás 3 minificciones de temática libre para que puedas integrarlas en tu antología. Pon mucho empeño y creatividad en cada una de ellas. Y bueno, con esto finalizamos por el día de hoy.
Nosotros nos vemos para tenerte mucho más conocimiento en la siguiente semana. Veremos el vanguardismo. Aquí te espero. Chao.